Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, estimados amigos, los apreciamos muchísimo. Cada jornada, tu mundo te ofrece una asombrosa diversidad de perspectivas y comportamientos contrastantes. Ya sea que estés debatiendo cómo preservar tu salud, prosperidad o cordura, puede resultar apabullante intentar revisar todas las opiniones externas para descubrir cuáles son las adecuadas para ti. Si prestas demasiada atención a las acciones e ideas de los demás, fácilmente podrías perder el centro y sentir temor sobre cómo las decisiones de otros influyen en tu vida. Afortunadamente, es mucho más sencillo encontrar las opciones correctas para uno mismo. Tu guía emerge de manera natural desde dentro. Te llegará un pensamiento, un sentimiento, o, a veces, simplemente una sensación de resonancia con las ideas de otro. Las decisiones adecuadas para tu vida se sentirán positivas, inspiradoras, naturales o, en ocasiones, como un simple y tranquilo soplo de aire fresco. Por supuesto, puedes tener en cuenta las ideas de los demás mientras exploras tus selecciones y alternativas, pero la mejor opción siempre será la que te parezca correcta y resuene contigo en un momento dado. De manera similar, aunque está bien observar el comportamiento de los demás y puedes aprender mucho de ello, es mucho mejor concentrarte en lo que estás creando y en tu conexión con la fuente eterna. Con cariño, te recordamos que no hay una sola persona en tu mundo, ni un líder político, ni tus padres, ni tu jefe, ni tu casero, que tenga más poder sobre tu vida que tú. Sin embargo, hay muchos a quienes, conscientemente o no, les gustaría estar a cargo de tu vida, y si les das ese poder, lo tomarán con gusto. Por ejemplo, si sientes que un jefe está a cargo de tu abundancia, es posible que sientas esa dependencia y, como resultado, le será fácil exigirle más. Si le das al Creador tu poder para ser próspero, hacer un excelente trabajo, y mantener la cabeza en alto, sabiendo que si pierdes un empleo encontrarás otro. El jefe percibirá tu confianza para seguir adelante si es necesario y, probablemente, trabajará un poco más duro para mantenerte satisfecho. Si das más importancia a las opiniones de tus padres sobre ti, a menudo de hace décadas, que a tus sentimientos actuales sobre ti mismo, entonces sus opiniones te moldearán. Si te aferras al hecho de que eres un hijo amado de Dios, digno y maravilloso, entonces esas opiniones crearán una realidad mucho más amable. Si crees que un líder político está a cargo de tu futuro, entonces eres tú quien le otorga ese poder sobre tu futuro al sintonizarte con sus miedos. En ese espacio, tomarás decisiones que reaccionan a su comportamiento, y no en respuesta a la guía de Dios. Pregúntate a quién preferirías responder. ¿A un poder que te ama y conoce tus necesidades más profundamente que cualquier ser humano en la tierra, o a un poder que puede tener otros intereses? Apoya a quien, y con lo que resuenas, por supuesto, pero no le des a nadie poder sobre tu vida. Dale eso a la divinidad, que quiere para ti lo que tú quieres para ti, y puede guiarte directamente hacia ello. Aunque muchos de ustedes fueron programados de esta manera, no tienen que vivir su vida en un estado de miedo e inseguridad sobre lo que harán los demás y cómo sus decisiones afectarán su vida. En cambio, pueden vivir alineados con su propia alma, sus propios deseos y el Creador de universos, quien con un solo pensamiento tiene más poder que cualquier humano o grupo de seres humanos sobre tu tierra. Se te concedió el libre albedrío, al igual que a todas las demás personas de tu planeta. Otros tienen tanto derecho como tú a tomar sus propias decisiones.
Sin embargo, si prestas menos atención a sus opiniones y elecciones, y más atención a tu propia vibración y a tu propia alegría, entonces te elevarás por encima de las influencias del mundo. En lugar de permitir que los comportamientos, opiniones y elecciones de los demás te controlen, puedes elegir dejarte influenciar por el poder que sostiene toda la vida, y te ama más allá de lo que puedas imaginar. Puedes elegir escuchar tus sentimientos, esa pequeña y apacible voz interior que siempre te guiará de la manera más amable. Entendemos que tu mundo puede parecer aterrador. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Si estás en la carretera con una vibración que coincide con la de los conductores que te rodean, tus elecciones pueden afectarte. Si estás siendo juzgado, puedes participar fácilmente, incluso emocional y energéticamente, en la lucha que se te ofrece. Si tu jefe te despide, parecería que te están robando tu abundancia, y por el momento eso te parece muy real. Si tus padres te criticaron o abusaron de ti, es fácil entender cómo puedes pasar por la vida sintiéndote indigno. Sin embargo, queridos, si están en el camino en un flujo de amor y paz, entonces fluirán alrededor de otros que no lo están. Si te enfrentas al juicio de los demás y le das más importancia al amor de Dios por ti, entonces te desconectarás de la energía de la batalla y tendrás un resultado completamente diferente. Si te despiden pero vives con una mentalidad de abundancia, el universo te guiará rápidamente hacia un mejor trabajo con un ingreso aún mejor, y si dejas de decirte a ti mismo que no eres digno, y comienzas a contarte una historia más fuerte y amable sobre ser un hijo del Altísimo, entonces, queridos, las opiniones de los demás, pasadas, presentes o futuras, ya no importarán. Todos quieren amar y ser amados. Todos quieren que se vea su amor. Todos ustedes quieren ser comprendidos. Sin embargo, rebajarte para igualar las energías de quienes te rodean, nunca te dará esas cosas que tanto deseas. En cambio, cuando empieces a elevarte por encima de lo que sucede a tu alrededor y te niegues a dignificar la oscuridad, te desenredarás de su influencia. Nunca te sentirás afectuoso y confuso con las personas que te juzgan, critican y abusan de ti o de los demás. Nunca te encantará la idea de que alguien conduzca de manera insegura o te corte el paso en el tráfico. Probablemente, nunca te resultará fácil la idea de ser despedido injustamente para que una empresa pueda contratar a alguien más barato. Pero puedes ser un alma amorosa que se concentra en apreciar lo que puedes apreciar fácilmente. En esa vibración, repelerás a quienes critican y atraerás a los que quieren el bien. Puedes hablarte dulcemente a ti mismo y contarte historias amables sin importar cómo hayas sido entrenado. Cada vez que elijas sintonizarte con el amor, no importa cómo lo hagas, te desenredarás del dolor del pasado hasta que tus nuevas conductas de amor propio y aceptación de ti mismo se conviertan en un hábito. Te amamos y te apoyamos para que alcances una realidad más amorosa. Queremos que experimentes una vida más amorosa. Queremos que disfrutes de los resultados, de desenredarte de aquellos que con gusto tomarían tu poder y, en cambio, se lo darían al amor que crea los mundos. El amor que quiere para ti todas las cosas amorosas que quieres para ti mismo. Te apoyamos para que te des cuenta de que eres la autoridad en tu vida. Si bien es maravilloso intercambiar ideas, aprender, crecer y crear juntos, en última instancia eres tú quien está a cargo de decidir qué creencias adoptarás, qué filosofías resuenan contigo,
qué alimentos concuerdan con tu propio cuerpo, y qué pensamientos te levantan versus cuáles te tiran hacia abajo. Si nuestras palabras no resuenan en ti, te alentamos y guiamos para que encuentres otras personas que sí lo hagan, porque mereces ser feliz, mereces estar a cargo de tu propia vida, mereces vivir en paz, amor y abundancia del eterno aliento del Creador. Observa esta semana cuando empieces a dar tu poder a los demás. Este miedo se disfraza de muchos disfraces. Aparece cuando te preocupas por lo que harán los demás, cómo te afectarán sus decisiones y si podrás o no afrontar sus elecciones. Este miedo aparece como la ira que parece que no puedes dejar ir cuando eres testigo del comportamiento perturbador de otra persona. La ira te da una sensación temporal de poder cuando te sientes a merced de la elección de otro. En verdad, tu mayor poder reside en tu alineación con el amor. Entendemos que el mundo 3D puede parecer más real que el mundo de la energía. Uno que puedes ver y tocar, el otro solo lo puedes sentir. Por un tiempo, puedes seguir creyendo que los comportamientos y elecciones de los demás tienen poder sobre ti, y si vives solo de acuerdo con las reglas de 3D, esto es cierto. Sin embargo, a medida que continúes alejándote de los que infunden miedo y de los comportamientos perturbadores de los demás y te vuelvas hacia una realidad más amable, le robarás a la oscuridad su poder, al menos en tu vida, y te elevarás a una realidad amorosa, guiada y armoniosa. Encontrarás tu alineación con el amor y te convertirás en una fuerza poderosa para el amor, la bondad y la paz en tu tierra. Solo experimentando y eligiendo amar lo que puedes en un momento dado, podrás demostrarte a ti mismo que no estás a merced de los demás. Te amamos, te enviamos un flujo constante de amor y guía por el camino más bondadoso. Quizás el simple hecho de saber eso te ayudará a avanzar hacia una realidad más amable en tu vida. Dios te bendiga. Te queremos un montón. Gracias, somos los ángeles. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.